Hola, nosotros somos la Guardia A y el tema que les vamos a exponer es quemaduras. Nuestro equipo está integrado por la doctora Guadalupe del Rosario, la doctora Iris de Jesús, el doctor Anton, el doctor Juan Manuel y un servidor, Oliver Jesús. Vamos a empezar a hablar sobre la definición de la quemadura. De acuerdo a la Asociación Española de Pediatría, una quemadura es una lesión de la piel u otros tejidos orgánicos causado por tres agentes principales, físicos, químicos o biológicos. Estos agentes causan tres efectos o tres procesos, que son pérdida de líquidos, pérdida del calor y pérdida de la acción de la barrera frente a otros microorganismos. Esto es lo que dice la Asociación Española de Pediatría. La guía de práctica clínica define a la quemadura como una deshidratación súbita del tejido generada por diferentes agentes, cuyas características son la denaturalización proteica, la destrucción celular, la abolición de su metabolismo y esto en conjunto provoca una pérdida de la continuidad de la piel. Etiológicamente tenemos que las quemaduras es la tercera causa de muerte por lesión no intencionada en menores de 14 años y la segunda en menores de 4 años. Con frecuencias es en varones de 2 a 4 años. La localización de estas quemaduras generalmente son extremidades superiores, cabeza y cuello, y la mayoría ocurre en el domicilio. Entre el 80 y el 90% son producidos por agentes térmicos y se tiene registro que el 10% de los niños maltratados presentan aún un tipo de quemadura. Entrando a la fisiopatología, esta se determina por dos acciones, una respuesta local y una respuesta sistémica. En las respuestas locales tenemos que la quemadura ocasiona una desnaturalización de las proteínas y esta a su vez una necrosis coagulativa. En la zona en el área de la quemadura se pueden definir tres zonas principales. La zona de la coagulación. Este es el punto máximo de daño. Entonces, esta es una zona con una pérdida irreversible del tejido. La segunda zona, la zona amarilla, es una zona de estasis. Ahí en esta zona hay un grado moderado de lesión con una perfusión disminuida del tejido. Hay daño vascular y aumento de la permeabilidad vascular. Y la tercera zona es la zona roja, que es la zona de hiperemia. En esta presenta una importante vasodilatación, contiene tejido claramente viable que no está en riesgo de necrosis, a diferencia de la zona de coagulación. Entrando a la respuesta sistémica, esta se divide en dos fenómenos principales, la permeabilidad. En este hay un paso de las proteínas plasmáticas al espacio intersticial, que genera como consecuencia un edema. Este a su vez el edema disminuye el volumen, hace que se disminuya el volumen sanguíneo y por lo tanto puede ocasionar un colapso circulatorio. El otro fenómeno que se presenta es el aumento de la vasodilatación, un aumento de la presión hidrostática capilar que contribuye a la formación de edema. El líquido extravasado contiene plasma, agua y electrolitos. Por lo tanto, si la lesión es más profunda y extensa, hay más pérdida de plasma y agua y electrolitos, por lo que hay un riesgo de que el paciente presente un shock. Y en cuanto a la respuesta sistémica, tenemos que a nivel cardíaco hay una disminución del gasto cardíaco, por lo tanto puede provocar un shock hipovolémico. A nivel hemático hay hemólisis y anemia. A nivel renal se disminuye el flujo renal, disminuye la tasa de filtrado glomerular, por lo tanto hay oliguria y por lo tanto puede haber una falla renal. A nivel pulmonar hay un colapso alveolar, hay edema pulmonar y disminución del surfactante pulmonar. A nivel metabólico hay aumento del gasto cardíaco y aumento del consumo de oxígeno, proteólisis y lipólisis. Y a nivel electrolítico hay hipernatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipofosfatemia. Todo esto es una respuesta sistémica que ocasiona una quemadura. Más adelante mi compañero Juan Manuel les va a explicar sobre las complicaciones que conlleva el no tratar o el no controlar estas acciones, esta respuesta sistémica. Bueno, prosiguiendo con el tema, yo les voy a hablar de lo que es la etiología en las quemaduras. Vamos a otra vez nombrar un poco de lo que es la epidemiología, definiendo que constituye un problema de salud pública a nivel mundial, provocan alrededor de 80.000 muertes al año. La mayoría se va a producir en países de bajos y medianos ingresos, está dentro de las 10
primeras causas de mortalidad y morbilidad. Es la quinta causa más común en lesiones no fatales durante la infancia y la tercera causa en lesiones intencionadas en menores de 14 años. Está atrás de lo que son los accidentes de tráfico y los ahogamientos. También se encuentra en la segunda causa en menores de 4 años. Como les comentaba mi compañero, se va a definir como quemaduras las lesiones producidas en los tejidos vivos causados por la exposición a una energía a una intensidad que excede la tolerancia del tejido que lo sufre. En cuanto a su etiología, va a tener importancia especialmente durante la emergencia y la urgencia, porque esto nos va a dar la pauta para establecer el diagnóstico en los diferentes tipos de quemaduras. Los vamos a dividir en quemaduras térmicas, quemaduras eléctricas y quemaduras químicas. Dentro de las quemaduras térmicas, esta va a ser la más frecuente, utilizando un 85% de los casos. Se va a diferenciar en dos tipos, en quemaduras térmicas por sólidos o quemaduras térmicas por líquidos. También está por la radiación. La de sólidos va a ser una quemadura poco poco extensa, y va a estar producida por llama o por objetos como el hielo o por objetos como una plancha. La quemadura la quemadura líquida va a estar producida por líquidos calientes. Es poco profunda, pero es más extensa. La esqueladura o la quemadura por radiación o contacto con líquido frecuente es el mecanismo más evidente en este tipo de quemaduras. Se va a utilizar un 65% en los menores de 5 años. Aquí tenemos las quemaduras eléctricas, que pueden producirse por fogazo, arco voltaico o eléctrico. Te va a depender la intensidad, el grado de quemadura que va a sufrir el infante. Tenemos que una intensidad menor de 100 volts va a provocar casi siempre quemaduras de bajo grado, pero más de 1000 volts van a provocar quemaduras de gran quemado. Aunque frecuentemente va a ser el 3% la presentación elevada de la morbimortalidad en niños pequeños. Son quemaduras eléctricas de bajo voltaje cuando tienen contacto con enchufes, cables pelados, electrodomésticos en mal estado, y pueden afectar las manos y la boca, por ello provocar cicatrices y graves secuelas. Este tipo de quemaduras, junto con las térmicas producidas por líquidos, son las más frecuentes por accidentes o descuido del cuidador. Las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas va a existir una gran cantidad de cáusticos que van a estar afectando al infante. Se van a dividir en lo que son los ácidos, los álcalis, los fenoles y otro tipo de quemaduras que pueden ser por medicamentos. Entre los ácidos existen una gran cantidad de cáusticos. Entre los más frecuentes está el ácido sulfúrico y el clorhídrico. Las principales tipos de quemaduras que van a hacer va a ser por beber este líquido, y puede causar lo que es daño a nivel del aparato digestivo, sobre todo quemadura en el esófago. Los álcalis van a incluir aquí la sosa cáustica, el amoníaco, y pueden producir también quemaduras. Esto puede ser por contacto, ya sea en mucosas como son la boca, la nariz por inhalación o en la piel. Y otros como los fenoles y fósforo, eso también van a ser por contacto. Este químico es un poquito más abrasivo y va a provocar más daño en la piel. La quemadura por extravasación de medicamentos, esta va a provocar un eritema local, desnutrición de los tejidos. Dentro de la primera causa de sustancias va a ser la actividad osmótica o solución destrozada al 10% con gluconato de calcio. Los contrastes yodados, agentes vasoconstrictores como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina y los quimioterápicos. Por eso siempre hay que estar vigilando cuando se aplica este tipo de medicamentos por el tipo de quemadura que puede estar provocando. La mayoría de los casos son producidos por productos de limpieza. Los álcalis van a ocasionar quemaduras más profundas y más progresivas. En general son muy graves y una alta morbilidad, sobre todo lo funcional y lo estético.
Aquí el tratamiento más que nada va a verse según en la progresión del tipo de quemadura. Ahora vamos a hablar acerca de la clasificación de las quemaduras. Para conocer la clasificación es necesario saber también la profundidad, la extensión y la localización de esto. En el plano de la profundidad, pues se pueden dividir en primero, segundo, tercer y cuarto grados. Primer grado, pues va a ser la dilatación de la epidermis y va a haber dilatación del plexo vascular muy superficial, y esto lo que va a hacer que se presente, pues va a ser solamente el eritema en cuanto a manifestaciones. El segundo grado se divide en plano superficial y profundo. En el superficial hay lesión de la capa basal de la epidermis, y en la profunda va a ser la lesión total de la dermis, y esta presenta algunas ampollas que pueden ser destruidas. Y en el tercer grado pues va a ser la destrucción completa de la piel y va a presentar algunas escamas. En cuanto a cada característica de la clasificación, por ejemplo, tenemos que los aspectos de primer grado vamos a tener una superficie seca, se presenta eritema y no hay exudación o ampollas, pero sí es doloroso y afecta el tejido del epidermis y hipersensibilidad. La evolución que tiene, que puede epitelizar de 3 a 5 días y no deja cicatrices. Y los ejemplos de esta puede ser una quemadura solar. En el segundo grado, que es superficial, pues sí hay presencia de ampollas y eritema, afecta a la epidermis y la dermis, y en esta también hay dolor intenso, puede haber hiperestesia, contacto mayor que contacto. Y en la evolución, pues puede epitelizar de 7 a 14 días sin dejar cicatriz, y en esta puede ser por aceite, agua o algún objeto caliente como la plancha o la estufa. Y en el segundo grado de plano profundo, pues sí pueden haber ampollas rotas y afecta a la epidermis y dermis completa. También hay dolor y el dolor puede ser poco y las áreas son asociadas al pinchazo. En la evolución, pues va a depender de la extensión, y la curación puede ser de un mes o más. Esta sí deja cicatrices y en ocasiones puede precisar de cirugía. En los ejemplos de esta puede ser alguna quemadura por llama, fuego, cigarrillos, velas, o eléctricas, o en caso de alguna. Y en el tercer grado, pues la superficie se torna seca y dura. El tejido dañado pues va a ser todo el espesor del morfoedérmico, va a haber afección del tejido subcutáneo y pues va a haber anestesia de la zona. En la evolución puede ser lenta, existe un riesgo de infección y por los abrasivos. Y el ejemplo puede ser pues quemaduras en grandes extensiones. Pues en la quemadura de cuarto grado, pues es una quemadura grave. Implica la epidermis, la dermis, o utilizar el músculo y llega incluso hasta el paquete vascular o hueso. Esta posición pues dolorosa, pero sí es de. En cuanto a la clasificación por su extensión, pues podemos evaluarlo mediante una tabla de porcentajes. Es sobre Lund y Browder, que se puede utilizar en adultos o mayores de 14 años, y en niños se puede utilizar, pero aquí cada porción del cuerpo va a tener un porcentaje, y esto de acuerdo a la extensión es como se va a ir calificando. Los niños es más utilizado porque es proporcional su tamaño de la cabeza con las extremidades. Tenemos también la de los 9, que son múltiplos de 9 o múltiplos en las extremidades. La calificación va a ser 9 en cabeza, 18 y 18 en tronco posterior y inferior, y en las extremidades 9% cada uno. En los genitales se toma el 1%. Entonces, dependiendo de la extensión, es como se va identificando la porción de cada. Y la clasificación según su localización. Estas no son de gravedad vital en cuanto a lo que es compromiso vital, sí, pero sí son graves porque a veces se determina la gravedad por la zona, porque puede tener más riesgo de secuela funcional estética. Las zonas neutras son las que tienen poco movimiento y en donde la retracción va a sufrir durante el proceso cicatrizal puede ser menor, y la posibilidad de dejarse funcionales se va alejando. Y en las zonas especiales, que son las estéticas de cara, cuello, mama,
o en los pliegues, pues esta tiene gran movilidad y entonces afecta mayor capacidad de extensión. Esos son de enfermedades graves, no por su problema solitario. Bueno, yo les voy a hablar acerca del tratamiento de las quemaduras. Vamos a empezar con la evaluación y la estabilización inicial. Primero que nada tenemos que ver en dónde fue el accidente, en dónde fue la quemadura. Tenemos que ver si fue en la vía pública, en la casa o en ambiente hospitalario. Tenemos que retirar al paciente de la zona. Cuando es una lesión térmica tenemos que enfriar de inmediato, de preferencia no usar hielo, no debe aplicarse hielo. Enfriar con agua, la temperatura del agua no debe ser inferior a los 8 grados, debe ser a temperatura ambiente. Cuando es una lesión química tenemos que retirar la ropa de la zona, cerca de la zona de la lesión e irrigar con agua de forma inmediata y que sea por mucho tiempo hasta que se retire todo el agente químico que causó la quemadura. Cuando hay una quemadura eléctrica, pues estas son más peligrosas, tenemos que separar siempre con seguridad al paciente del contacto eléctrico y desconectar la fuente de suministro eléctrico donde ocurrió el accidente. Bueno, las medidas ya hospitalarias. La Asociación Pediátrica de Pediatría indica que tenemos que seguir el ABCDEF en la estabilización del paciente pediátrico. Primero tenemos que comprobar y corroborar una adecuada vía aérea, observar su ventilación, circulación, déficit neurológico, la exposición a la quemadura y después la reposición hidroeléctrica. Todo paciente con una lesión mayor al 10% de superficie corporal, como lo explicó mi compañera Lupita anteriormente, necesitará una indicación de rehidratación intravenosa. Y pacientes con más del 20% de quemadura de superficie corporal, la reposición tendrá que ser por vía central. La fórmula más utilizada es la fórmula de Parkland, como pueden ver aquí, que es 4 mililitros por kilogramo de peso por porcentaje de superficie corporal. Estas necesidades basales se debe de reponer el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las próximas 16 horas. La analgesia. Bueno, en quemaduras menores puede pautarse vía oral o intravenoso dependiendo del dolor que refiere el paciente, con paracetamol a 15 miligramos kilodosis o metamizol a 20 miligramos kilodosis IV. Las quemaduras moderadas o graves, es prioritario el tratamiento con cloruro mórfico subcutáneo o intravenoso, o fentanilo vía intravenosa a 1 o 2 miligramos kilogramo dosis. La antibioterapia. Bueno, esto solo se utilizará en caso de sospecha bacteriana o sospecha clínica de sepsis. No es una indicación inmediata. Curas tópicas. Bueno, en una quemadura superficial muy extensa no es necesario ningún tipo de tratamiento excepto el enfriamiento y el lavado local. En las quemaduras profundas, posterior a la limpieza, se puede proceder a un desbridamiento y posteriormente se cubre la quemadura con gasas finas que se ajustan bien a la superficie corporal, pero estos deben de combinarse con antimicrobianos tópicos. El más utilizado es la sulfadiazina. Y el tratamiento quirúrgico es la escarotomía. Esta es una debridación de la zona periférica donde hay una quemadura muy profunda. Esto dependerá mucho de la valoración del cirujano pediatra en este tipo de casos. Y básicamente es una debridación que se deja abierta para que pueda disminuir la perfusión distal y evitar una posible complicación. Este es el algoritmo de la Asociación Pediátrica de Pediatría. Como pueden ver, cuando un paciente está inestable, pues primero tenemos que estabilizar la vía aérea, la intubación, oxígeno al 100%, accesos venosos. Cuando el paciente es estable, pues hay que iniciar con el reconocimiento completo de cabeza a pies, retirar toda la ropa, joyería, mantener, evitar la hipotermia en caso de presentarse, y cuando hay traumatismos asociados, pues calcular el Glasgow e iniciar la evaluación del tratamiento. Como les mencioné, las quemaduras menores, pues hay que lavar con suero o agua, el agua que se tenga a la mano en caso de que sea en la calle, analgesia, debridar ampollas si es preciso, las curas tópicas y el vendaje. Cuando son quemaduras mayores, moderadas o mayores, pues se debe de valorar si se va a derivar a una unidad de quemados, pero lo más importante es la reposición
hídrica, analgesia y en caso que sea necesario, antibioterapia o la esclerotomía. Siguiendo con el tema de las quemaduras, ahora nos toca hablar de las complicaciones que de ellas emanan. Tenemos las manifestaciones tempranas y las manifestaciones tardías. De 0 a 5 días las tempranas y más de 5 días las tardías. Todo es, en este ejemplo, en este esquema que podemos observar, pues tenemos la ruta o los diferentes mm, órganos o partes del cuerpo que se ven afectadas antes del desenlace final, que es la muerte. Obviamente no en todos los pacientes seguimos este camino, pero sí tenemos muchas afectaciones dependiendo del grado de afectación corporal. Y bien, en cuanto mayor sea el porcentaje de la superficie corporal afectada, pues mayor es el riesgo de desarrollar estas complicaciones sistémicas. Las complicaciones por quemaduras tenemos de dos tipos, las sistémicas y las locales. Los factores de riesgo que influyen en la complicación de las sistémicas, pues es la quemadura de segundo y tercer grado en un porcentaje superior al 40% de la superficie corporal, una edad mayor a 60 años o menor a 2 años, presencia de traumatismo importante simultáneo o inhalación de humo. Va más encaminada a la cinemática del trauma en el caso de los accidentes, ¿verdad? Y las de mayor incidencia, pues son la hipovolemia y la infección como complicaciones sistémicas graves. No son las únicas. Cada aparato y sistema presenta sus propias afectaciones y complicaciones eh, derivados de la quemadura. Tenemos respiratorias, digestivos, hepáticas, cardiovasculares, renales, plasmáticas y musculoesqueléticas. En este cuadro pueden ver en la columna izquierda pueden apreciar ustedes la complicación debido a qué es. Se los dejo nada más como un ejemplo de todo lo que produce una quemadura. Siguiendo, hablando de las más importantes o las más frecuentes, que es la hipovolemia, esa hipovolemia causa hipoperfusión derivado de una destrucción del propio tejido capilar, venoso o arterial, que causa una hipoperfusión del tejido quemado y como consecuencia un shock. Puede ser debido a la pérdida de líquidos por las quemaduras profundas o la afectación de grandes zonas de superficie corporal. También se desarrolla un edema en todo el cuerpo por la salida de líquido intravascular hacia el intersticio celular, lo que aumenta la presión al interior del vaso y produce un efecto de constricción. La infección es la complicación más frecuente y grave de una quemadura mayor. Su instalación es rápida, posterior a las 72 horas post quemadura. La sepsis es responsable del 50 al 60% de las muertes en pacientes quemados y a pesar de los avances que se tienen en el área de la bacteriología y los antimicrobianos más potentes, la sepsis sigue siendo la principal complicación de las quemaduras y como les decía, la principal causa de muerte. La sepsis en el quemado usualmente es secundaria a bronconeumonía, pielonefritis o infección invasiva a partir de la herida. La herida por quemadura es un sustrato ideal para el crecimiento bacteriano y provee una gran puerta de entrada para la invasión microbiana. La infección es promovida por la pérdida de la barrera epitelial, la desnutrición inducida por la respuesta hipermetabólica y por la inmunosupresión generalizada, debido a la liberación de los agentes inmunoactivos y la cascada de citoquinas que ya conocemos, ¿no? La herida por quemadura conduce a la supresión de casi todos los aspectos de la respuesta inmune. Los niveles séricos de inmunoglobulina, fibronectina y niveles de complemento se reducen, así como una pobre respuesta a la deoxonización, la quimiotaxis y la fagocitosis en los neutrófilos, monocitos y macrófagos están a su nivel más bajo. Los principales agentes causales o patógenos que producen complicaciones, tenemos en primer lugar al Staphylococcus aureus, el estreptococo del grupo A, la Pseudomonas aeruginosa y el Acinetobacter. El promedio inicial para una infección o una colonización por estas bacterias es de entre 5 y 6 días posteriores a la herida, a producirse la herida por quemadura. Las alteraciones metabólicas también pueden incluir hipoalbuminemia, que se debe en gran parte a la hemodilución, secundaria pues a la reposición de los líquidos, ¿no? Pues cuando no hacemos un cálculo correcto, tendemos siempre a sobrepasarnos de líquidos, por lo que muchas veces sobrepasamos las necesidades del paciente. Y también en gran
parte de la pérdida de proteínas hacia el espacio extravascular de los capilares dañados o el edema generalizado, ¿verdad? Pueden aparecer deficiencias en electrolitos por dilución, que incluye la hipomagnesemia, hipofosfatemia, hipocalemia e hiponatremia. Puede producirse una acidosis metabólica como consecuencia del shock, debido a la rabdomiólisis o la hemólisis que produce microglobinuria o una hemólisis que ocasiona hemoglobinuria, pueden ocasionar la necrosis tubular aguda y esto conduce a una lesión renal aguda. Reversible hasta cierto punto, pero todo depende de la actividad o de la superficie corporal afectada. La hipotermia puede deberse también a los grandes volúmenes de líquidos que se administran fríos por vena IV y a la extensa exposición a las superficies corporales en un ambiente frío, sobre todo en el servicio de urgencias. Recordemos que el paciente quemado, el gran quemado, no tiene la capacidad para compensar factores ambientales externos, ¿sí? Perdió la capacidad de hacer permeabilidad con la piel o de hacer una capa impermeable hacia el exterior, lo que eso genera la exposición a bacterias o lo hace sensible a cambios ambientales. Las complicaciones por las quemaduras locales básicamente las vamos a encontrar como escaras, como productos de cicatrización o como afectaciones en la dermis, ¿sí? O en los tejidos de forma pues localizada. La escara es un tejido duro, muerto, causado por quemaduras profundas. Hay un tipo de escara que es la escara circunferencial, que es especialmente peligrosa y dañina debido a la gran tasa de discapacidad que genera. Rodea completamente un miembro y es potencialmente constrictora. No la escara como tal, sino el proceso de cicatrización de la escara. Una escara constrictora limita la expansión del tejido en la respuesta del edema y en su lugar el tejido aumenta la presión y finalmente causa una isquemia local. Esto lo podemos comprobar cuando tenemos pacientes que no se queman solamente una parte o una cara del miembro, sino es completo la quemadura, provoca esta constricción. La isquemia amenaza la viabilidad de los miembros y los dedos distal de la escara, y una escara alrededor, por ejemplo, del cuello o del tórax puede comprometer la ventilación. De ahí la importancia de identificar estas escaras, que aunque si bien muchas veces no podemos evitarlas, sí podemos tomar medidas necesarias para contrarrestar los efectos que ellas producen. Las cicatrices y las contracturas son el resultado de la curación de quemaduras profundas. Tenemos, este es el ejemplo de a veces no saber utilizar los términos médicos de forma correcta. Nosotros una contractura lo utilizamos como una lesión muscular, cuando una contractura es un cambio en el tejido o en la estructura del músculo que altera la funcionalidad, no la función, sino la funcionalidad de la parte afectada. Y son el resultado de la curación de quemaduras profundas, dependiendo de la extensión de la cicatriz, causan deformidades y normalmente sí limitan la función cuando éstas se producen sobre las articulaciones, especialmente en las manos o en los pies. Y bueno, la función se ve completamente afectada. Y de mi parte eso es todo. Muchas gracias por su atención. Saludos.